Hey, ¿qué onda, raza? El día de hoy nos encontramos en Doctor Cos y Padre Mier, aquí en el centro de la ciudad. Y bueno, como te podrás dar cuenta, Monterrey aquí está, digamos, la división entre lo antiguo, lo colonial, que tenemos por este lado, que es el barrio antiguo. De aquel lado tenemos la Catedral de Monterrey, tendremos el casino y por ahí el Faro del Comercio. Aquí se divide el Monterrey, como te decía, el Monterrey antiguo, colonial, con el Monterrey moderno. Y ahí al fondo tenemos la Fuente de Neptuno. Déjame te platico breve. En 1983 se inició con la ampliación de la Macroplaza y se instaló la Fuente de Neptuno. Se tuvieron que derrumbar muchas propiedades. Allí donde ves la Fuente de Neptuno existía un cine que se le conocía como el Cine Elizondo, que tenía una temática así como muy bonita, muy china. Pregúntale a tus abuelitos. Y bueno, esto es Hablemos de. El día de hoy vamos a hablar sobre Santiago Vidaurri. Y bueno, en esta tarde nublada, acompáñanos en nuestro recorrido aquí por el barrio antiguo y te estoy platicando sobre Santiago Vidaurri. Déjame te platico que él nació en la ciudad de Lampazos de Naranjo, en el estado de Nuevo León. Él más o menos vivió no menos de 60 años, ¿sí? Entonces, fíjate, él cuando llega a ser gobernador, entonces él se da cuenta de que aquí en Monterrey somos una ciudad que pues somos desérticos. Acuérdate que aquí en Monterrey no hay nada. Entonces se dio cuenta que la industria podía salvarnos a nosotros como estado. Entonces él empieza a probar suerte, por así decirlo, con la industria textil. Él se empieza a traer compañías textiles aquí a la ciudad. Él es del México del siglo XIX, ¿sí? Él eh, luchó por, porque nosotros tengamos un estado bien bonito, por una ciudad independiente, por un lugar digno para vivir. Y fíjate que curiosamente, a pesar de que él fue una persona ilustre, no te aparece en los libros de historia, no hay ninguna calle que tenga su nombre, no hay escuelas que tengan su nombre, bueno, al menos que yo sepa. Si tú sabes de alguna calle o alguna escuela, escríbemelo aquí abajo, ¿sí? En los comentarios. Entonces, así es como inicia la historia de Santiago Vidaurri. Fíjate una cosa bien curiosa. Santiago Vidaurri sostenía que la gente del norte era trabajadora, era echada para adelante, era una, digamos, teníamos una mentalidad más de trabajo y que la gente del sur, ellos tenían otra forma muy diferente de trabajar. Sí, un día lo dijo Samuel García también en este año. Entonces, fíjate, Santiago Vidaurri tenía una tendencia por, la, por el bando liberal. Un día voy a hablar sobre los liberales y los conservadores. Él también hablaba sobre que teníamos que tener una sociedad laica, ¿sí? Y que la iglesia debería de tener sus funciones, ¿sí? Y dejar al gobierno tener las suyas. En eso estaba muy, digamos, muy comprometido con las ideas de Juárez. Ok, estamos en el reloj del barrio antiguo. Y fíjense, ahorita que estoy aquí en el reloj del barrio antiguo, chequen cómo va la línea del metro. Esta línea del metro, para los que no son de Monterrey, viene desde el aeropuerto de Apodaca y va a ir a terminar. No, todavía le falta un buen, va a pasar por el Iste y va a pasar por Zona de la Fe y por Citadel y bueno, va a estar bastante interesante esta línea, va a ser mi favorita, desde ahorita les digo. Bueno, déjame te sigo contando. Santiago Vidaurri tenía en su mente muy grabado que Monterrey tenía que ser una ciudad líder, ¿sí? Él lo tenía muy, pero muy, muy claro. Poner a Monterrey dentro de las ciudades más importantes y más fuertes de México, y no solamente de México, de América Latina. Eso es lo que me gustaba mucho del pensamiento de Vidaurri. Ahora fíjate, él cuando empezó a poner en marcha su plan, no solamente era decir, ay sí, Monterrey es grande, de pura palabra, no. Él sabía que Monterrey tenía la necesidad de educación. Entonces, él primero de lo que hizo el Teatro del Progreso, porque había que tener arte y cultura. Después empezó las bases del Colegio Civil, ¿sí? Y también él fue la primera persona que hizo el trazado de la Alameda Central. Antes la Alameda, déjame sentarme un ratito.
llegaba hasta la calle Espinosa, ¿sí? De donde la ves hoy en día, llegaba hasta la calle Espinosa, pero con el tiempo la fueron recortando. Y bueno, no te vayas, espérame que todavía hay más. Fíjate, Santiago Vidaurri era una persona muy ambiciosa, empezó a dar educación pública, ¿sí? Y inició con la fábrica textil La Leona y El Porvenir, que son desde la época de Vidaurri. Y también él formó el Ejército del Norte. Pero acuérdate que él, junto con Coahuila, iniciamos ahí con un pequeño plan, que era el plan de independizarnos. Pero eso te lo voy a contar más adelante. Por lo pronto, déjame hacer una pausa. Mira, esos que tenemos ahí al fondo son los condominios Constitución. Y nada más para que te des una idea de lo viejos que son desde la época de John F. Kennedy, ¿sí? El gobierno de Estados Unidos de Kennedy, junto con el gobierno mexicano, construyeron los departamentos estos como un modelo de vivienda muy moderno y muy popular en aquel entonces, ¿verdad? Ahorita ya son un símbolo del corazón de Monterrey. Vénganse para acá, para arriba. Santiago Vidaurri era una persona muy inteligente y él ya planeaba el futuro de Nuevo León y Coahuila. De hecho, él forma un país que luego busca la independencia y fuimos independientes. Nuevo León y Coahuila fuimos un país por un tiempo. Bueno, Santiago Vidaurri combatió a los indígenas a un lado de Porfirio Díaz y también él capturó a los traidores y se les dio automáticamente de baja, ¿sí? Vidaurri da la vida por Nuevo León y él lucha por los intereses de nuestra ciudad. Es capturado y llevado a fusilamiento. Y bueno, mira, fíjate cómo van los avances de la construcción del metro. Muy padre, ¿no? Una cosa curiosa, cuando, cuando los líderes políticos observaron que era una injusticia lo que se hacía en los territorios donde ellos gobernaban, se buscaba la descentralización. O sea, como en la Nueva España, que ya no querían pertenecer más a la corona española y buscaron la independencia porque no les gustaron ciertas formas de actuar de la corona española en la Nueva España y nos independizamos. Vidaurri hizo exactamente lo mismo. Él luchó junto al ejército liberal. Él estuvo de la mano junto con Juárez, ¿sí? Y él, por esa misma razón, como vio que eran muy injustos con nosotros aquí en Nuevo León, él busca la manera de independizarnos y lo logramos. Y fíjate, la lucha de Vidaurri tuvo frutos. Si tú te fijas en el mapa de Nuevo León, hay un territorio, mejor dicho, donde el estado de Tamaulipas nos abraza así hasta el municipio de Anáhuac. ¿Te has fijado? Porque Reynosa, Laredo, Mier, Camargo, toda esa zona pertenecía a Nuevo León, pero Juárez astutamente nos quitó ese pedacito. ¿Por qué? Por miedo a que después nosotros nos vayamos a independizar y queramos correr con los tejanos. Y bueno, te voy a contar después de esta pequeña pausa el final de la historia de Santiago Vidaurri. Y bueno, las ideas de Vidaurri de llevarnos a la independencia y a la grandeza le costaron la vida. Murió fusilado y lo mataron por la espalda como mueren los traidores. Déjame decirte cuáles fueron sus últimas palabras, aquí les traigo apuntadas. Él dijo: deseo que mi sangre sea la última derramada y que México sea feliz. Sus restos mortales fueron trasladados a la ciudad de Lampazos, donde ahorita ya los puedes ver en una pequeña capilla. Y bueno, es todo por mi parte es todo. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. No se te olvide suscribirte y darle like a este video. Y bueno, aquí se trata de que nosotros traemos hasta ti contenido de historia, contenido de nuestra historia norestense, de arte y de cultura de la región. Y bueno, muchas gracias por haber visto este capítulo. Nos vemos después. Yo me voy a meter aquí a Vive Colombia a comerme una empanadita. Están riquísimas. Adiós.